Así ya lo tenemos cuando lleguemos, pero como le decía recién, yo quería antes leer otro pasaje, que no hace falta que lo busque, es un solo versículo, que usted se lo sabe de memoria. Está allí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, Jesús le dijo a Pedro en el versículo 18, espero que todos lo busquen, ahí están entregando un té, sí, media luna. Segunda de Crónicas, capítulo 14 y 13, vamos a leer los dos, 13 y 14. Usted déjelo marcado. Espero que todos lo encuentren. Espero que Gina les dé el té, así nos calentamos un poquito. ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas. Bueno, déjelo marcado. Listo. Era eso. Voy a arrancar con otro. Dice Mateo allí en el capítulo 16 de Mateo, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos saben este versículo? ¿Cuántos lo conocen? Todos. Y yo te digo que tú también eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De aquí ustedes saben, los católicos han sacado la tradición del papado, ¿no? Dicen que Pedro fue el primer papa, de aquí lo han sacado, de aquí han hecho una doctrina errónea, ¿no? De pensar que sobre un hombre Dios iba a edificar su iglesia, ¿no? En realidad algunos dicen que es en la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, la verdad donde se va a edificar la iglesia. También podemos entender que es en los apóstoles, a través de esos hombres de Dios, donde está echado el fundamento, ¿no? De la iglesia de Cristo. Lo cierto es que la frase que a mí me ha motivado a preparar este mensaje, que creo que va a ser de mucha bendición, o por lo menos así lo ha sido en estos días para mi vida, es la última del versículo. Dice, y las puertas del Hades no, ¿qué palabra utiliza ahí? No prevalecerán. De esto se trata este mensaje, de prevalecer o no prevalecer. La Biblia en muchas partes nos habla de esta condición que es prevalecer y no prevalecer. ¿Qué es prevalecer? Bueno, prevalecer es imponerse, decir conmigo imponerse. La palabra prevalecer viene de imponer lo de uno. También podremos decir que la palabra prevalecer es triunfar. Triunfar, prevalecer, triunfar. También podríamos decir que sobresalir sobre otra cosa o sobre otro individuo. Entonces, prevalecer es triunfar, prevalecer es sobresalir, prevalecer es imponerse, pero para que la palabra prevalecer pueda llevarse adelante, para que la acción, perdón, de prevalecer pueda llevarse adelante, es necesario que hayan dos cosas o dos individuos. Gracias. Dos cosas o dos individuos para que se pueda prevalecer. Uno no puede prevalecer sobre la nada, tiene que prevalecer sobre otro. Acá Jesús le estaba diciendo a Pedro que las puertas, que el infierno no va a poder prevalecer contra su iglesia, que las obras de las tinieblas no van a poder prevalecer contra su iglesia. Usted nota ahí, ¿no? Que hay dos personas, dos cosas, el enemigo por un lado y la iglesia de Cristo por el otro. Para que la condición, entonces, para que la acción de prevalecer se pueda o no prevalecer, se pueda llevar adelante, es necesario que haya ¿cuántos? Dos. Esto es súper importante que lo entendamos en este día. También podemos decir la palabra prevalecer, la usamos cuando decimos que algo ha prevalecido en el tiempo, ¿no? Y finalmente ha prevalecido, finalmente esta costumbre ha prevalecido, finalmente
en el tiempo se ha desarrollado y ha quedado la sociedad acostumbrada y ha prevalecido esta manera de hacer, de ver, de vivir, se ha terminado imponiendo en el tiempo. De ahí viene entonces la palabra prevalecer. Es necesario, como decía, y esto es súper importante que lo entiendas, que para que algo prevalezca o no prevalezca, tiene que haber dos actores en definitiva. Pedro estaba ahí parado y le dijo él a Jesús: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le prometió y le dijo: Pedro, yo estoy fundando mi iglesia. Yo estoy fundando a través de ustedes la iglesia. Y yo les prometo algo, Pedro. Y eso lo tenés que saber vos. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Jesucristo? Acordate que somos millones de hermanos en el mundo que pertenecemos, ¿no? Nosotros solamente somos una congregación de la iglesia de Cristo. Jesús le hizo la promesa a Pedro y es la promesa que te hace a vos y a mí hoy, que las puertas del Hades no van a imponerse contra vos. ¡Wow! Qué impresionante pensar en esto. Qué impresionante pensar y atesorar esta promesa de Jesús. El infierno, el diablo, los demonios, la oposición, las tinieblas, por más que se levanten contra tu vida para tratar de imponerte condiciones, para tratar de ponerse por encima, para tratar de prevalecer contra vos, no van a prevalecer, nos dijo Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Jesús por eso? No van a poder, Pedro. El enemigo va a tratar, pero no va a poder. Esa es la promesa que yo te doy. Y esa promesa es la que hoy tenemos que atesorar en nuestras vidas. Hermano, hermana, el enemigo no va a prevalecer. Con el tiempo no se va a terminar imponiendo. Con el tiempo no va a terminar poniéndose por encima tuyo y terminar venciéndote. Con el tiempo no va a terminar sobresaliendo sobre tu vida. No va a terminar imponiendo sus condiciones. Eso es lo que Jesús nos prometió a la iglesia. Pero esta seguridad que nos da Jesús, esta seguridad que nos da el Señor, también nos deja ver, entrever, y está implícito allí, que el enemigo una y otra vez se va a levantar contra tu vida. Porque acordate, para que exista esta acción de prevalecer o no prevalecer, ¿cuántos actores tiene que haber? Dos. Siempre tiene que haber dos. Y Jesús le estaba diciendo a Pedro: uno son ustedes, la iglesia. ¿Y el otro quién es? El enemigo. Él no va a prevalecer, pero él siempre va a estar. Siempre va a estar esta lucha, siempre va a estar esta dificultad, siempre va a estar este enemigo que va a venir a sus vidas a imponer condiciones, y las condiciones que trata de imponer el enemigo son condiciones nefastas. El enemigo no viene sino a matar, hurtar y destruir. El diablo no viene a ayudarte, el diablo no viene a bendecirte, el diablo no viene a alentarte, el diablo no va a decir que vengas a la iglesia, que leas la Biblia, que seas feliz. El enemigo siempre va a tratar de imponer sus condiciones malas. Pero tenemos la promesa de Jesús de que no va a prevalecer, que el enemigo, las tinieblas no van a poder. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso y le dan gracias? Hoy cuando arranqué la reunión leía allí Juan capítulo 1, versículo 5, dice que la luz resplandeció sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si vos te levantás temprano a orar, que es lo que deberíamos hacer todos los cristianos, me conformo con que te levantes temprano. Vas a ver que empieza a salir el sol, y en un momento esas tinieblas se van. Pero no es que las tinieblas huyeron, el sol, cuando sale, alumbra. Ahí podemos ver que la noche no prevalece contra el día. Que en realidad la noche es que el sol no está. Mejor dicho, está, pero no lo estamos viendo. Pero cuando sale el sol, las tinieblas, esa noche oscura, habrá sido la noche más fea, habrá llovido como anoche, habrá habido viento, habrá sido la noche de terror que hayas pasado, pero esa noche se tiene que ir porque aparece la luz. Así nos dice el apóstol Juan que la luz de Cristo iluminó, alumbró nuestras vidas, alumbró el mundo, y las tinieblas no prevalecieron, no pudieron contra la luz del Señor. Eso mismo va a pasar en tu vida. El enemigo, la noche oscura, van a venir porque el Señor nos dijo que va a venir el enemigo, pero
atesorá esta palabra en esta mañana, no va a terminar prevaleciendo, no va a terminar ganándote. Cuando las cosas de Dios salen a la luz, termina prevaleciendo la luz del Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús? Yo quería ahora, si me querés acompañar allí, que lo marcamos en Segunda de Crónicas, hablar de dos reyes de Judá. Segunda de Crónicas 14, versículo 9, ¿lo tiene? Sí, porque lo marcamos antes. Dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, mira esta oración, hermano, mira este tesoro. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ella gran botín. Se habían levantado, dice la palabra de Dios, los etíopes. El enemigo se había levantado y Judá sufrió una invasión. El rey de Judá, decí conmigo, era uno llamado Asa. Se habían levantado. ¿Cuál era el objetivo? Versículo 11. Cuando oró este rey, él miró al cielo y le dijo, Señor, no prevalezca el hombre contra ti. ¿Cuál era el objetivo de estos etíopes? Prevalecer, dominarlos, imponer condiciones, sobresalir sobre ellos, que ellos estuvieran por debajo. Se había levantado el pueblo etíope para prevalecer contra el pueblo de Dios. Acá estamos viendo lo que Jesús le decía al apóstol Pedro. Pedro, los enemigos no van a prevalecer, pero se van a levantar. Se van a levantar. Y este rey, que fue un buen rey, Asa, oró, hizo esta oración hermosa, Señor, no prevalezca el hombre contra ti. Hermano, que no prevalezca el enemigo contra tu vida. ¿Cuántos dicen? Yo en esta mañana vamos a orar hoy para que lo que durante años prevaleció deje de prevalecer. Para que lo que durante años impuso condiciones en tu vida malas, las deje de imponer. Hoy vamos a orar como oró Asa y vamos a decir, Señor, que no prevalezcan. Decí conmigo, Señor, que dejen de prevalecer mis enemigos contra mi vida. Se habían levantado para prevalecer contra ellos. Y Asa hizo esta oración hermosa, versículo 11. Clamó al Señor su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que dio o al que no tiene fuerzas. ¡Qué tremenda oración! Señor, para vos no hay diferencia si somos fuertes o somos débiles. Señor, para vos no hay diferencia si somos muchos o somos pocos. Señor, vos no necesitás de nuestra capacidad para librarnos, para que el enemigo no prevalezca contra nosotros. Señor, a vos te alcanza con tu poder y tu grandeza, para que el enemigo que se levanta una y otra vez no prevalezcas y tú nos guardes y nos defiendas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuánto era el ejército que se había levantado de etíopes? 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas se habían levantado contra los judíos, contra el reino de Judá. ¿Usted más o menos estima lo que son 1.000.000 de personas?
más o menos la ciudad de Rosario, se había levantado contra el reino del Señor. Entiende entonces Asa, él mira, hace una evaluación y mira a Dios y le dice, Señor, no importa que seamos pocos, no importa que ellos sean más, no importa que sean mayoría, vos nos podés hacer, vos nos podés guardar, vos nos podés proteger. Y él oró y le dijo, Señor, que no prevalezcan las tinieblas contra nosotros. Hay una promesa del Señor para cada uno de nosotros. El enemigo no va a prevalecer. El enemigo no va a poder contra vos. Se levantará una y otra vez huirá humillado. ¿Cuánto dicen amén? Podemos entonces en esta mañana vivir tranquilos. Podemos echar sobre el Señor toda nuestra ansiedad. No importa tú hoy, no importa tu realidad. Como este hombre, como este rey Asa, que oró a Dios, que vio que se le venía la noche, que vio que se le venían las tinieblas, que vio que venía el enemigo para imponerle condiciones. No importa cómo estés hoy, vos podés confiar en Dios y hacer esta misma oración. Señor, levántate con poder. No importa mis fuerzas, no importa dónde esté, no importa si ellos son más que nosotros, no van a prevalecer porque vos no lo prometiste, porque vos sos fiel, porque lo que le dijiste a Pedro un día es sí y amén. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi vida, no van a prevalecer contra mi familia, no van a prevalecer contra tu iglesia, porque mayor es el que está con nosotros. Ahora, este mensaje, como decía, se llama prevalecer o no prevalecer. Dios nos promete que no van a prevalecer contra nosotros. Dios nos promete que por más que el enemigo venga a imponer sus condiciones contra nosotros, no va a poder. Y estamos viendo aquí un ejemplo en la Biblia, en el reino de Judá, bajo un rey llamado Asa, donde el enemigo quiso prevalecer y no pudo, donde Dios destruyó al enemigo. Pero los hijos de Dios, escucha esto, no solamente tenemos que tener en algunos casos una defensiva, porque cuando a vos te atacan te tenés que defender, esto es como el fútbol. Cuando te atacan te tenés que defender, pero después, ¿qué pasa? Si querés ganar y salir campeón, hoy que estamos en clima mundialista, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer un gol. Y para hacer un gol, ¿qué tenés que llegar? ¿A dónde? Al arco. Tenés que atacar. Tenés que atacar al enemigo. Entonces los hijos de Dios, por un lado el Señor nos dice que nos van a atacar y nos tenemos que defender, que tenemos que clamar a Dios y que no importa que el enemigo sea más poderoso, más podremos nosotros. Dios nos va a proteger. Lo que nos está diciendo el Señor es, no te van a hacer ningún gol. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Te voy a mandar Los Ángeles ahí, te voy a hacer una línea de 4, de 3. Gabriel, Miguel, y no te van a ganar. Pero también la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que pasar a una actitud activa en la vida. No solamente quedarnos en un lugar confiados diciendo gracias Señor que nos protegés, no solamente aguantando los embates del enemigo, no solamente, porque esto es así, hermano, hay momentos donde hay que, no estoy diciendo retroceder, pero sí replegarse, sí protegerse. En un día como hoy hay que abrigarse. Usted me entiende, ¿no? En la noche hay que guardarse, uno no anda en la noche como anda en el día. Hay momentos de la vida del cristiano que son así, que el enemigo nos ataca y tenemos que confiar en Dios de que el enemigo no va a prevalecer. Hay momentos en nuestra vida que el enemigo nos ataca, que nos atacan las emociones, nos atacan los pensamientos, nos atacan lo económico, como hablábamos el otro día. También nos atacan la familia. Hay momentos donde el enemigo ataca a tu familia, ataca a tus hijos, ataca a tu matrimonio. Ataca. Las tinieblas vienen. Y son momentos donde tenemos que confiar en Dios. Donde tenemos que hacer la oración de este rey Asa. Oh Señor, que no prevalezcan. Como esa frase, esa oración que hizo el rey David. Entorpece, oh Dios, el consejo de Aitofel.
Había un hombre llamado Aitofel, hoy me traía Dios esto a la mañana. Había un hombre llamado Aitofel, que era una persona política importante en Israel, que cuando Absalón se sublevó contra David, daba consejos políticos excelentes. Y cuando David se entendió, le dijeron que Aitofel estaba con los que se habían rebelado contra él. David se dio cuenta del peligro político que tenía la nación, y cuando le contaron de los consejos que había dado, que eran todos consejos buenos, que eran todos consejos que podían hacerlo caer al rey David, David oró al Señor y le dijo: entorpece, oh Dios, el consejo de Aitofel. Era un momento de aguantar, era un momento de replegarse, era un momento de confiar en Dios y poner las cosas en las manos del Señor para que las tinieblas no prevalezcan. Pero también la palabra de Dios nos ha mandado a nosotros a prevalecer. ¿Cuántos sabían eso? La palabra de Dios nos insta y nos anima a que nosotros impongamos condiciones a las tinieblas. ¿Cuántos sabían eso? Levante su mano si lo sabía. ¿No lo sabía nadie? Bueno, se están enterando. Nosotros los hijos de Dios no solamente tenemos momentos donde las tinieblas tienen que prevalecer. Quieren prevalecer, perdón, y no van a poder. La Biblia nos manda a nosotros también prevalecer sobre ellos. ¿Cuántos sabía que estamos en una lucha, que estamos en una guerra, que estamos en una batalla? Y hay un ejemplo acá en la Biblia de un rey que prevaleció, de un rey que tomó la iniciativa. Y no está muy lejos, está ahí en el capítulo 13. ¿Por qué no me acompañan? Recién leímos el 14, ahora vamos a leer el 13. Segunda de Crónicas 13, versículo 1, dice: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. El doble tenía un rey sobre el otro, versículo 13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué les pasó a los hijos de Judá? Prevalecieron. Usted sabe, es medio confuso tal vez, si uno lo agarra mal parado. Uno dice que cayeron los de Israel. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, el reino se había dividido. Usted se acuerda que después del hijo de Salomón, el reino quedó dividido en Israel y el reino de Judá. Y los que siguieron confiando en Dios, los que siguieron fielmente al Señor, fueron los judíos, el reino del sur. Y aquí vemos en la palabra de Dios que hubo guerra entre el reino del norte y el reino del sur, entre Israel y Judá. Y dice que este rey, llamado Abías, ordenó batalla, le declaró la guerra al rey Jeroboam, que era el rey de Israel, versículo 3, ordenó la batalla. Dijo: tenemos que atacar al enemigo, tenemos que prevalecer. Antes veíamos que un rey llamado Asa, cuando vinieron a atacarlo, no prevalecieron, pero ahora vemos un rey que toma la iniciativa y dice: es momento de prevalecer nosotros. Es momento de ir a la batalla nosotros. Y sabes, muchas veces nos equivocamos nosotros y tenemos una visión errada del Evangelio. Y te quiero decir, no te lo digo a vos, me lo digo a mí también. Parecería que cuando el enemigo se levanta, ahí reaccionamos. Parecería que cuando el enemigo y vienen los problemas, la lucha, ahí oramos. Ahí vamos a la iglesia. Ahí nos movemos. Algo estamos haciendo mal. Vamos a ponernos las pilas. Y nos pasa en la vida también.
Porque ¿sabés la condición humana y la tendencia nuestra? ¿Sabés cuál es? Achancharnos, dormir la siesta, quedarnos quietos. Pero cuando uno tiene un problema, reacciona. Pero nuestra vida no puede ser solamente reaccionar. También tenemos que aprender esta palabra. Decila conmigo, accionar. Que es diferente. Muchas veces nos pasa que reaccionamos y está muy bien. Como le pasó a Asa. Se levantó el enemigo y reaccionó. Fue a la batalla y oró, Señor, son 1.000.000 de soldados. Ayúdanos. Vos nos podés ayudar y sacarnos. Reaccionó ante la embestida y ante unas tinieblas que querían prevalecer. Pero ahora vemos a otro rey llamado Abías, que no es que está reaccionando, está él accionando. Y Dios quiere también que seamos hijos e hijas de acción. Dios quiere que tu vida no solamente esté basada en resistir, en aguantar, en confiar en los momentos difíciles que el enemigo no va a prevalecer, sino que también vos prevalezcas. Y acordate lo que decíamos al comienzo, prevalecer es imponer, estar por encima, terminar vos imponiendo en el tiempo lo tuyo. Versículo 17 dice que hicieron gran matanza y murieron de los 800.000 hombres, 500.000 hombres escogidos. Duplicaban los hombres de Israel a los hombres de Judá. Los duplicaban, pero los de Judá triunfaron. Y versículo 18 dice, así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron. Se impusieron los hijos de Judá. Los hijos de Judá fueron a la batalla y terminaron imponiéndose sobre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque se apoyaron en Jehová Dios, porque se apoyaron en el Señor. Vos sabés que el enemigo, una de las cosas que quiere con nuestras vidas es prevalecer, pero también es convencernos de que nosotros no vamos a prevalecer. Vos sabés que el Señor le dio a Adán el poder y la autoridad sobre todo lo que estaba en la tierra. Y cuando Satanás lo engañó, le robó ese poder y esa autoridad. Y prevaleció con el engaño y la mentira. Satanás prevalece en el mundo. Satanás se impone sobre las personas. Satanás se impone sobre las familias y gobierna el sistema de este mundo. Y nosotros que venimos de ese sistema, hemos venido con una mente de esclavitud, por eso es tan importante entender lo que representa Egipto y Faraón. Y una de las condiciones que tenemos nosotros, por lo general, es este pensamiento de que nosotros no podemos prevalecer. Entendemos que no va a prevalecer más el enemigo. Entendemos que el Señor nos guarda, pero a veces nos cuesta entender que nosotros, mírate a vos un segundito, vos podés prevalecer. Que ya es muy diferente. Vos tomar la iniciativa y pasar al frente. Vos imponerle condiciones al otro actor. Acordate que eran dos. Ser vos ahora, no ya una persona que el enemigo no se enseñorea, que el enemigo no prevalece, sino vos ser alguien que prevalece sobre él. Son dos cosas diferentes, ¿me entendés? Por eso estamos leyendo en el capítulo 13 y el 14 que hubo dos situaciones difíciles. Hubo dos situaciones diferentes. Hubo dos situaciones con dos reyes. Uno llamado Abías y el otro Asa. Uno, ante la embestida del enemigo, se refugió en el Señor y el enemigo no prevaleció. Y el otro entendió que en ese momento, que en ese entonces, Dios lo estaba mandando a pelear contra el enemigo. Dios lo estaba mandando a prevalecer. Él entendió que tenía que triunfar sobre el enemigo. Ya no era una actitud pasiva, ya no era una actitud reaccionaria, era una actitud de acción.
es necesario estar por encima y no ya por debajo. El enemigo, y uno dice, ¿para qué viene si el Señor nos prometió que no va a prevalecer? Hermano, ¿vos te pensás que Satanás no sabe que lo que Dios dice es verdad? Dice la palabra de Dios que ellos saben que Jesucristo es el Hijo de Dios y tiemblan. El enemigo sabe que no va a prevalecer. Y uno dice, ¿para qué lo intenta? ¿Para qué pierde el tiempo? ¿Sabes? El enemigo sabe que no va a prevalecer, pero el enemigo no quiere que vos prevalezcas sobre él. Entonces, atacándote y convenciéndote de que ese es tu lugar y tu posición, te va a mantener siempre ahí. Entonces, ¿sabes qué piensa él? No voy a prevalecer contra él, contra ella, pero que éste tampoco prevalezca contra mí. Entonces, lo voy a atacar, voy a tratar de todo el tiempo tenerlo ahí, de todo el tiempo que se quede ahí quietito en una actitud pasiva, refugiada. No voy a poder contra él, pero que nunca se convenza de que él va a poder contra mí. Yo no voy a prevalecer contra él, pero él tampoco contra mí. ¿Te suena? ¿Te suena una vida evangélica cómoda, tranquila, religiosa, como se decía antes, quemabancos? ¿Te suena a no te molesto y no me molestes? Una paz. No sea cosa que se den cuenta, dice el enemigo, que pueden prevalecer contra mí. No sea cosa que se den cuenta que si ellos me atacan yo me tengo que ir. No sea cosa que se den cuenta que ellos tienen autoridad contra mi vida. No sea cosa que se den cuenta un día que me pueden echar de la ciudad, que me pueden echar de su corazón, que me pueden echar de su mente, que me pueden echar de su familia. Que no se vayan a dar cuenta nunca. Yo no voy a poder contra ellos, pero que ellos, aunque sea, no puedan contra mí. Entonces, en mi campo de acción, en mi lugar de acción me quedo. Ustedes allá y yo acá. Ustedes con su lugar y yo con el mío, no me lo vayan a quitar. Pero el que ha leído los evangelios, el que ha leído la vida de Jesús, el que ha leído el libro de los Hechos, se da cuenta que los discípulos, que el Señor, ¿cómo eran? Avanzaban, iban, empujaban las estacas, abrían fronteras para que el evangelio se expanda, para imponerle condiciones a las tinieblas. La vida del apóstol Pablo es la vida de un hombre que constantemente le impuso condiciones a los hombres fuertes, donde evangelizó la palabra de Dios. Cuidado, hermano, hermana, porque Satanás es muy astuto, porque el enemigo sabe que no va a prevalecer, pero con esa estrategia, entendiendo eso, va a tratar de que vos nunca prevalezcas. Va a tratar de que nunca te des cuenta que vos tenés derecho, porque te lo dio Jesús. ¿Cuántos dicen amén? De ser feliz, de vivir en paz, de tener gozo. El enemigo va a venir constantemente con los mismos pensamientos, con los mismos problemas, con las mismas luchas. ¿Viste que siempre es lo mismo? ¿Viste que siempre te dice lo mismo? Venís hace 30 años a la iglesia y siempre te dice lo mismo. Y uno dice, pero yo ya lo escuché. Claro, porque te quiere mantener a la raya ahí. No voy a prevalecer, nunca le voy a poder hacer nada, ya Jesús me cerró la puerta, nunca voy a poder avanzar, nunca le voy a poder tocar un pelo, porque dice la palabra de Dios que Jesús nos guarda, que el maligno no le toca, pero que nunca se dé cuenta que Él sí me puede hacer eso. Así el enemigo nos hace replegar y convencernos de que nuestro lugar en Cristo es este, acá. Él no va a prevalecer. Pero Dios tiene más. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha puesto a nosotros para prevalecer. A fuerza de luchas, a fuerza de momentos difíciles, el enemigo no sé en qué momento nos termina convenciendo de que no vamos a prevalecer. Yo quiero declarar en esta mañana que más podremos nosotros que ellos y que nosotros vamos a prevalecer. Yo quiero en esta mañana
y me esfuerzo en transmitirte espiritualmente esta verdad de Dios, para que vos te llenes de esta palabra y vos te des cuenta que el enemigo no va a prevalecer, pero que también vos vas a prevalecer sobre él. Vos vas a prevalecer sobre él. Que pasemos a un nuevo escalón espiritual. Tal vez para algunos esto es nuevo. Tal vez lo escucharon, para que te eleves, para que te dimensiones, para que crezcas, para que te convenzas hoy que tal vez el enemigo te está atacando porque es parte de su estrategia. Y vos tomes una actitud activa y no solamente reactiva ante él. Que cuando el enemigo te vea llegar a un lugar, huya. Que cuando el enemigo se entere que vos estás orando por algo, empiece a temblar. Porque sabe que se le vino la noche. Satanás, una de las cosas que hace es tratar de dejarnos constantemente en la misma posición, de enfriarnos, de que bajen los humos, de que entienda cada uno de nosotros que Dios no nos puede usar como usa a otros, cuando la palabra de Dios dice que no hay límites para el que cree. ¿Cuánto dicen amén? Para que te conformes con que tu vida va a ser esto. Pero hoy vemos en el ejemplo de Abías que Dios también nos manda a imponer condiciones y a prevalecer contra el enemigo. Decía antes que eran dos reyes, Asa y Abías, dos reyes. Leímos Segunda de Crónicas 13 y Segunda de Crónicas 14. ¿Lo anotó usted de los que anota? Bueno, ¿sabe quién era Asa, el primer rey que leímos? El hijo de Abías. Estos dos reyes que leí, uno fue el papá y el otro fue el hijo. El papá fue Abías, que es el que prevaleció contra sus enemigos. Y el hijo fue Asa, que es contra el que los enemigos no prevalecieron. Escucha esto, papá, mamá, si sos papá o mamá. Si querés que el enemigo no prevalezca contra tus hijos, primero vos tenés que prevalecer contra él. Y lo vuelvo a repetir. Si sos papá, si sos mamá, y querés que el enemigo no prevalezca contra tus hijos, primero vos tenés que prevalecer contra él. Vos tenés que plantarte y ser el que prevalezca contra el enemigo. Porque si vos prevaleces contra el enemigo, como prevaleció Abías, el día de mañana, el enemigo contra tus hijos, como Asa, no va a poder prevalecer. Pero te tenés que levantar vos. ¿Cuántos padres no entienden esta verdad? ¿Cuántos padres ignoran esto que nos dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 13 y 14? Vos primero tenés que prevalecer y el enemigo con tus hijos no va a poder prevalecer. Vos primero te tenés que levantar. Y ese ejemplo tengo yo de mi papá. Cada vez que recuerdo momentos difíciles en la vida, pienso en él. Bueno, me pasó en estos días que cumplí 40, me acordaba cuando él cumplió 40. Y pienso en él, yo cumplí 8 ese día. Y pienso en él en los momentos difíciles, cómo él me marcó el camino, cómo él me enseñó a caminar en el camino de Dios. Y cómo el enemigo después no pudo prevalecer contra mí. Porque él prevaleció. Porque él impuso condiciones. Porque él fue el que me llevó a la iglesia, fue el que me instruyó, fue el que me retó, el que me tiró de la oreja, el que me pegó cuando me portaba mal, el que me enseñó la palabra de Dios, el que me enseñó a congregarme. Yo vi en el ejemplo de mi papá el venir a la iglesia, el orar, el corazón dispuesto a ser transformado, al ponerme en las manos de Dios, el aguantar los momentos difíciles, momentos económicos difíciles. Con mi viejo tuve un posgrado en Harvard yo, porque de chico, como toda familia argentina, la remábamos. Pero él prevaleció. Y después cuando llegó mi momento el enemigo no pudo prevalecer, pero se lo debo a él. Él lo entendió. Él entendió que él me tenía que agarrar de la mano y llevar a la iglesia. Y yo era un nene como lo de cualquiera. No quería ir a la iglesia.
Pero él me llevó. Y después cuando íbamos a la iglesia, éramos una banda de pibes de la iglesia ahí, que en el fondo hacíamos un bardo bárbaro. Y vino un día y me dijo, te vas a quedar sentado en el banco, no vas a ir más al fondo. Se imaginan mi cara, ¿no? Y el enojo. Y le decía 200 veces por el culto, le estaba orando, le tocaba los brazos y le decía, papá, me aburro. Papá, me aburro. Aburrite, me decía. Y se dejó ahí plantadito en el banco. Y ahí me formé. Él entendió que era él, que yo no era. Y algunos padres a veces no entienden esto. No, que el nene no quiere ir a la iglesia. No, que el nene no quiere estudiar. A su edad vos querías estudiar. No, y bueno. No, que el nene no quiere hacer. Tenés que prevalecer vos, amén. Tenés que ser vos el que tome en ese momento las riendas. Como hizo acá en la palabra de Dios Abías, él prevaleció y después el enemigo no pudo prevalecer contra sus hijos. Después el enemigo no pudo prevalecer porque primeramente él había prevalecido. Tenemos que prevalecer como iglesia, como hijos de Dios, primeramente nosotros, para que el enemigo allá afuera no prevalezca sobre las personas que están perdidas. Tenemos que prevalecer. Tenemos que empezar a abrir las fronteras. Tenemos que empezar a conquistar. Tenemos que empezar a expandirnos. Cada cristiano tiene que ser un altar encendido. Cada cristiano hoy tiene que entender por la fe y decir, Señor, yo no quiero más una vida solamente de conformismo, de venir, de darte gracias, Señor, y de creerme que el enemigo no va a prevalecer contra mi vida. Te doy gracias, estoy agradecido, estoy tranquilo, pero Señor, yo quiero empezar a prevalecer. Yo quiero que lo mío empiece a prevalecer. Yo quiero que lo mío empiece a funcionar. Yo quiero ya no estar por debajo, sino estar por encima. Y aunque hoy el enemigo me esté atacando, aunque hasta hoy, Señor, no me haya dado cuenta de esta verdad, que me atacaba, y en realidad vos me protegías siempre, pero lo que no me di cuenta era que Él me quería poner en esta posición de autoconvencerme de que es este mi lugar en la vida. Señor, yo hoy me estoy revelando por la fe y estoy entendiendo que soy una persona llamada a prevalecer, a imponer condiciones, a expandir las fronteras, a echar fuera al enemigo para que tu reino, Señor, triunfe y vos tomes el lugar que nos prometiste. Es un cambio de visión que tenemos que tener. Gracias, Señor, por protegerme. Gracias, Señor, por guardarlo. Gracias porque estoy pasando un momento difícil y el enemigo me está atacando. Bueno, demos vuelta a la página. ¿Qué tengo que hacer yo para atacarlo? Satanás viene a tu vida con pensamientos nocivos. Satanás viene a tu vida con pensamientos de tristeza. Señor, como oró Asa, vos no necesitas de mi fuerza para protegerme. Acá hay unas oraciones, hermano, de oro. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Wow. Cuando te ataca el enemigo, cuando vienen esos pensamientos que quieren encadenarte, gobernar tu vida, cuando la noche es oscura, cuando las tinieblas intentan prevalecer, Señor, vos no necesitas de mi fuerza, vos no necesitas de mi capacidad, vos no necesitas de mis recursos para darme la victoria y protegerme. Pero también entender que nuestra vida tiene que ser la del padre de este joven, de este rey, la de Abías. Señor, queremos echar fuera a nuestros enemigos. Señor, queremos empezar a expandirnos. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Porque vos sos el que le da la fuerza al que no la tiene. Porque vos sos el que nos bendecís. Porque vos sos el que nos ayudás. Y mira lo que hizo este hombre, este rey Abías, lo que hizo el ejército. Dice que Jeroboam, versículo 13 del capítulo 13, hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda.
Versículo 14, cuando miró Judá, he aquí que tenían batalla por delante y a las espaldas, estaban rodeados. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas, adoraron a Dios. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Gritaron con fuerza. Gritaron con fuerza. ¿Cuántos se animan a gritar en esta mañana? Grite, a ver. Ahí está, meten miedo, ¿eh? Leones. Viste que cuando estamos, bueno, si me viera gritar el gol, algunos me vieron, si me viera a mí gritar el gol de Inglaterra el otro día, el segundo de Argentina, metía miedo, ¿eh? ¿Sabe cómo lo grité? Y si hoy Messi hace alguno y nos trae la copa. ¿Cuánto gritaron el gol? El de Egipto, el tercero denso ese que le cabecea. ¿Cuánto lo gritaron? Algunos metían miedo, los vio el diablo y dijo, si este grita así en la iglesia. Pero viste que cuando íbamos perdiendo, estábamos todos callados. Son estados de ánimo. Esta gente, cuando los rodearon, cuando se la vieron oscura, gritaron, gritaron, gritaron. ¿Por qué? Porque sabían que eran ellos los que iban a pasar al frente. Estaban convencidos, porque el rey de ellos, Abías, había tomado la iniciativa de atacar y de imponerse contra el enemigo. Y cuando el enemigo se levantó, como siempre, estos hombres que sabían que iban a terminar ganando, porque tenían esa visión, gritaron, gritaron. Y el enemigo con sus ataques, con sus mentiras, con sus engaños, ¿sabes qué quiere hacer con tu vida? Acallarte. Pero estos gritaron, porque se sabían ganadores. Y yo no sé qué momento estarás atravesando hoy en la vida, pero tal vez te empezaste a ver como un perdedor. Pero tal vez te empezaste a convencer de que tu lugar en la vida era ese. Resistir, aguantar los embates. Y el enemigo viene una y otra vez y nunca te hace nada porque es un mentiroso y Jesús ya le cerró la puerta. Pero te deja ahí, te deja ahí, te deja ahí. Pero en esta mañana el Espíritu Santo nos está empezando a levantar. No importa hoy la cantidad que seamos, no importa hoy lo que estés atravesando, no importa hoy si la mano viene difícil. Hoy el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo de Dios nos está hablando, nos está ministrando y nos está llenando de Él, nos está llenando de este espíritu de valentía para que hoy nos levantemos y gritemos, para que hoy nos levantemos y expandamos las fronteras del reino de Dios, para que hoy le empecemos a decir al enemigo que se tiene que ir. Y cuando venga con esos pensamientos de temor, vos decirle, más temor vas a tener vos, Satanás, porque Jesús está conmigo. Cuando venga con esos pensamientos de muerte, más miedo va a tener él, más se va a tener que ir la muerte de la ciudad, porque Jesucristo está en tu vida, porque Dios no necesita de nuestra fuerza para anteponerse ante el enemigo, porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario y mayor es el que está con vos. Más fuerza tiene Jesús, más podremos nosotros, más prevaleceremos nosotros que ellos. Versículo 18, ya estamos terminando. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Humillados se tuvieron que ir. Y el pueblo de Dios prevaleció. El pueblo de Dios prevaleció. El pueblo de Dios prevaleció. El centro familiar cristiano de Arrecifes tiene que prevalecer en las tinieblas de Arrecifes. ¿Cuánto dicen amén? Tiene que prevalecer. Hoy tiene que haber un cambio en nuestra vida. Mire, estamos en la mitad del año, tiene que haber un cambio espiritual en cada uno de nosotros. Espiritual, que después se verá reflejado en lo natural. Pero hoy en tu interior vos te tenés que ir diferente de acá. Vos tenés que prevalecer. Vos tenés que prevalecer.
Y ante cada ataque del enemigo, refugiarte en el Señor, como hizo Asa. No prevalezca el enemigo contra nosotros. Pero también decirle, Señor, vos me llamaste a prevalecer. Ahora me estoy replegando. Pero en cuanto Jesús me diga, paso al ataque. Porque a eso me llamó el Señor. Satanás hoy me estás atacando con estos pensamientos. Pero estos pensamientos no van a prevalecer. No van a perdurar, no se van a imponer. Y prepárate, porque Dios me llamó a prevalecer sobre vos. Prepárate, porque vos de acá te tenés que ir. Prepárate. Hermano, lo decía el viernes y lo sentí de Dios. A los que ataca el enemigo, a los que el enemigo trae malos pensamientos, a los que el enemigo trae pensamiento de temor, va a llegar el día que el enemigo te va a tener terror a vos. Va a llegar el día donde va a haber personas ahí afuera que Satanás tiene encadenadas, como tal vez estás hoy vos, en tus emociones y en tus sentimientos, donde vos vas a prevalecer y esas personas les vas a llevar la verdad de Jesús. Acordate de esto, pero vos hoy te tenés que convencer de esto por la fe. Yo voy a prevalecer, yo voy a prevalecer. Las tinieblas no van a prevalecer sobre mi vida, yo voy a prevalecer sobre ella. Yo voy a triunfar, yo me voy a imponer, yo voy a ser una persona que haga que mi familia prevalezca la fe, la verdad, la victoria del Señor, y el enemigo que se levanta contra tu casa, contra tu economía, contra tu vida, contra tus hijos, no va a terminar prevaleciendo porque mayor es Jesús. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie, a cerrar nuestros ojos. Sabes, es un mensaje sencillo, pero es un mensaje poderoso. Si alguno en esta mañana cierra sus ojos, se convenció por la fe.